de Yugoslavia. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, les decía que el día de hoy vamos a comenzar con la desintegración de Yugoslavia, un tema anterior que nos faltaba culminar, y luego ya vamos a entrar al desarrollo de lo que el prospecto de San Marcos llama el nuevo orden mundial. Listo, entonces vamos a ubicarnos en este tema. A ver, vamos a ubicarnos. Aquí está, ¿ya? Desintegración de Yugoslavia. Nosotros ya hemos visto los antecedentes, ya vimos también las causas de esta desintegración. Lo que nos falta es ver el desarrollo de la desintegración de Yugoslavia. Ya, por supuesto, tenemos que recordar algo, ¿no? Y para eso vamos a centrarnos en este mapita que nos ayuda bastante para entender qué pasó pues con la desintegración de Yugoslavia. Muy bien. Entonces aquí en pantalla tenemos el mapa de Yugoslavia, un estado que existió en Europa desde que acabó la Primera Guerra Mundial hasta finales del siglo XX. Yugoslavia, en los años 90, se desintegró, siguió un proceso de desintegración. ¿Y esto qué significa? Que las repúblicas que integraban Yugoslavia se van a separar, ¿ya? Poco a poco se separaron desde 1991 y bueno, a principios del siglo XXI ya culminó pues este proceso con la separación de Kosovo en el año 2008. ¿Cuáles eran las repúblicas que integraban Yugoslavia? Pues aquí los notamos. Está Eslovenia, que algunos confunden con Eslovaquia. Eslovaquia es la república que surgió de la desintegración de Checoslovaquia, ¿ya? En 1992-93. Eslovenia, la república que surgió de la desintegración de Yugoslavia, ¿sí? O no confundamos entre ambas repúblicas que se parecen mucho en nombre, ¿no? Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia, eran las 6 repúblicas que integraban la ex Yugoslavia. Y también habían 2 provincias. Estaba Kosovo, que también nos va a importar el día de hoy, y por acá una provincia que no aparece su nombre, en otro mapa ya lo veremos, Voivodina. Entonces estas repúblicas van a separarse desde 1991, pero decíamos que esta desintegración no fue pacíficamente, que esto no fue una ruptura, un divorcio pacífico, ¿no? Tranquilo, civilizado, ¿no? No, esto fue una ruptura violenta. Y así pasa también, ¿no? En el amor, pues, a veces se separan y una parte no acepta la separación, ¿no? Y hasta puede ponerse violento, ¿no? Muy bien, por eso la desintegración de Yugoslavia pues va a ocasionar sangrientas guerras balcánicas. Así le vamos a llamar a estas guerras, ¿ya? Como las guerras balcánicas, o bueno, también le llaman la guerra civil yugoslava. Muy bien, ahí está, ¿no? Muy bien, ahora, cuando San Marcos nos preguntó por este tema, en un par de ocasiones lo que resaltó San Marcos es que estas repúblicas se separaron porque había una eh, diferencia entre las distintas naciones que vivían en Yugoslavia. Habían diferencias étnicas y también religiosas entre estas repúblicas. ¿A qué me refiero con eso? Con que los pueblos que están acá no son homogéneos, son pueblos con una cultura, con idiomas, con costumbres distintas. Dentro de Yugoslavia convivían varias naciones y este mapa nos ayuda justamente a ver qué etnias
o qué naciones existían en el interior de Yugoslavia. ¿Sí? Están los eslovenos, ¿ya? Por acá me estoy guiando, los eslovenos, están los croatas, ¿ya? En color anaranjado, están los bosníacos, ¿dónde están los bosníacos? Ahí se ve un colorcito medio verdoso, los bosníacos, los habitantes musulmanes de Bosnia, ¿ya? A ellos les vamos a llamar bosníacos. También serbios y montenegrinos, que como vemos, tienen una gran presencia en esta Yugoslavia, aparece en las zonas de color azul. Y así, macedonios, muy bien, entonces distintos pueblos, etnias o naciones vivían en Yugoslavia. Y como estas naciones se van a reconocer distintas unas de otras, y como el país cayó en crisis en los años 80 y se murió el presidente que había creado esta república socialista y que los había mantenido unidos, ¿quién fue el que se murió? El mariscal Tito, Josip Broz, murió en el año 80, ¿no? Entonces, cada república va a optar pues por un deseo de continuar su historia, pero en autonomía política, económica. Muy bien, ahí está. Una pregunta que también nos hizo la Universidad de San Marcos es, ¿cuáles fueron las primeras repúblicas que optaron por su autonomía, por su independencia? ¿Cuáles fueron las que primero se separan del resto de Yugoslavia? Pues las primeras repúblicas que se separaron fueron las del norte. Eslovenia, la primerita, y seguida por Croacia. ¿Ya? Muy bien, entonces con esto ya estamos entrando al desarrollo de la desintegración de Yugoslavia. ¿Ya? Muy bien, previamente, en el año 90, se habían dado elecciones en las distintas repúblicas yugoslavas, elecciones multipartidarias, ¿sí? Es decir, elecciones como acá, en la que distintos partidos compiten por, ¿no? El gobierno. Muy bien, y ganaron en la mayoría de estas repúblicas partidos, movimientos nacionalistas, ¿ya? Es decir, que ellos buscaban la separación de su nación del resto pues, de Yugoslavia, ¿no? Del resto de naciones. Muy bien, y así en Eslovenia, en Croacia, se habían producido, ¿no? El triunfo de estos movimientos nacionalistas. Acá mencionamos que justamente Eslovenia fue la primera en separarse, ¿ya? En el año 91. Muy bien. Ahora, ¿por qué Eslovenia fue la que comenzó esto? ¿Por qué promovió su independencia Eslovenia? Bueno, uno, por lo que hemos dicho ya, que la nación eslovena quería pues continuar su historia por separado, quería su autonomía, ¿sí? Bajo la influencia del nacionalismo, ¿no? De esta ideología que exalta lo nacional. Muy bien, pero además decimos que Eslovenia era la república más rica dentro de Yugoslavia. Eslovenia, con una economía capitalista, una economía con un importante desarrollo industrial, prefirió pues separarse para poder así asegurar su desarrollo industrial en autonomía, ya que si seguía siendo parte de Yugoslavia, y en Yugoslavia habían pues repúblicas muy pobres, pues Eslovenia prefirió pues separarse de ellos, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿no? Al ser la primera en separarse, esto ocasionó una reacción por parte de aquella república que dominaba en Yugoslavia. ¿Y cuál era esta república? Serbia. ¿Ya? Serbia tenía el predominio acá. Así que Serbia, pues inicialmente se opuso a la separación de Eslovenia. Así que se produjo un conflicto militar
entre Serbia y Eslovenia. Pero fue un conflicto breve, ¿ya? No como los que vienen después, contra Croacia, contra Bosnia. Una razón de por qué el conflicto con Eslovenia no fue, ¿no? De gran magnitud, no fue largo, no fue tan sangriento, es porque en Eslovenia existía una población homogénea. Es decir, en Eslovenia vivían eslovenos, ¿no? Ya algo tal vez muy obvio, ¿no? Pero me refiero pues a que los habitantes de Eslovenia pertenecían a la misma etnia, tenían las mismas características, eh, pues físicas, culturales, idiomáticas, etcétera, ¿ya? Y sobre todo que dentro de Eslovenia no vivía una importante población serbia. ¿Ves? Lo serbio es lo que aparece de color azul. Azul, ¿no? Muy bien. Si vemos a Eslovenia, está pintado de un color, pero no vemos el azul. ¿Ya? Al no haber entonces una importante población serbia dentro de Eslovenia, esto no llegó a más. ¿Ya? Pero luego, cuando Croacia proclama también su independencia en 1991, ¿ya? Pues, ¿cuál es el problema con Croacia? Puedes ver que dentro de Croacia sí están estas manchitas azules. Hay una importante población serbia, lo que está de azul, viviendo dentro de Croacia. Dentro de Croacia. ¿Ya? Muy bien. Eh, Cuando Croacia plantea su independencia, muy bien, para crear un estado donde los croatas sean la gran mayoría y dirijan ellos mismos su propio estado, la población serbia que vivía dentro de Croacia se opuso. ¿Por qué? Porque esta población serbia ahora sería una minoría dentro de el nuevo estado croata. En cambio, dentro de Yugoslavia, esa población serbia más bien era la mayoría, la mayoría. Pero si Croacia se separa, en el nuevo país de Croacia, esta población serbia sería una minoría. Y esto pues no lo van a aceptar ellos, ¿no? Ya, muy bien. Y lo mismo va a ocurrir con Bosnia-Herzegovina. Cuando ellos opten también por su independencia, pues ¿qué va a ocurrir? Como vemos en el mapa, ya, como vemos, los que van a promover la independencia de Bosnia-Herzegovina fueron los bosníacos. Los bosníacos aquí aparecen de un color verdoso, pues acá vemos a los bosníacos ocupando estas regiones de Bosnia. Muy bien, ellos buscaron pues la independencia de Bosnia-Herzegovina, que se separe del resto, ¿no? Muy bien, pero como verás, dentro de Bosnia-Herzegovina había también una numerosa población serbia, ¿ya? Como aparece pintado de color azul. Entonces, esa población serbia en Bosnia, le vamos a llamar los serbo-bosnios. Serbo-bosnios va a ser el nombre que le vamos a dar a los serbios que vivían dentro de Bosnia-Herzegovina. ¿Ya? Y cuando diga serbios nada más, pues me voy a referir a los habitantes de Serbia. ¿Ya? Cuando me refiero a los habitantes serbios de Bosnia-Herzegovina, le voy a llamar serbo-bosnios. Los serbo-bosnios se opusieron a la independencia de Bosnia-Herzegovina, promovida por los bosníacos. Ahí está, ¿no? Además, verás que dentro de Bosnia-Herzegovina también aparece un color anaranjado. Y el anaranjado, ¿a quiénes representa? A los croatas, ¿ya? Que también hay numerosos croatas viviendo dentro de Bosnia y Herzegovina, ¿ya? Muy bien, entonces, debido a la existencia dentro de Bosnia y Herzegovina de tres naciones, la bosníaca, la serbo-bosnia y también la croata, pues esto va a significar, pues,
un enfrentamiento militar entre ellos. De ahí que la guerra más sangrienta que se dé en Yugoslavia va a ser al interior de Bosnia-Herzegovina. Muy bien, ahí está, ¿no? Muy bien, entonces tenemos la independencia de Eslovenia, la independencia de Croacia también. Acá mencionamos que la minoría serbia en Croacia, al oponerse, plantearon la creación de una república serbia llamada Krajina. O sea, los serbios que estaban en Croacia plantearon pues que ellos no iban a pertenecer a Croacia, sino a un estado distinto llamado Krajina, ¿no? Pues Croacia no lo acepta, pero desde Serbia pues se va a defender a los serbios de Krajina y así la guerra civil entre serbios y croatas. Lo mismo pasó con Bosnia-Herzegovina. Con Macedonia no se produjo mayores problemas. ¿Por qué con Macedonia la independencia fue pacífica? A ver, vemos a Macedonia, que está al sur de Yugoslavia. Muy bien. En Macedonia había homogeneidad étnica, cultural, religiosa, pues no completa. Vemos que hay macedonios, obviamente en Macedonia, pero también hay albaneses, ¿sí? Este colorcito ya rojizo representa la presencia de albaneses, ¿sí? Verás que al sur de Yugoslavia se encuentra el país de Albania, ¿no? Muy bien, entonces acá habían albaneses también. Muy bien. Pero ¿qué ocurre? Que dentro de Macedonia no hay serbios, ¿sí? Vemos que el color azul no está dentro de Macedonia, ¿ya? Entonces Serbia no va a tener problemas en que Macedonia se separe. Además, Macedonia era la república más pobre de Yugoslavia. Así que, si el más pobre se quiere separar, pues para el resto, pues que se separe, ¿no? Tal vez podrían verlo como una carga, ¿no? Mantener pues a la República de Macedonia dentro de Yugoslavia, ¿ya? Macedonia se separa entonces. Actualmente le llamamos pues Macedonia del Norte a este país. Muy bien, ¿ya? Ahí están. En cambio, los que querían mantener a Yugoslavia, los que querían conservar esta república, ¿no? Yugoslava, eran Serbia-Montenegro. Serbia-Montenegro, ¿ya? Fueron entonces los serbios los que se van a enfrentar a los croatas y también a los bosníacos, ¿ya? Para evitar la independencia de Croacia y de Bosnia, ¿no? Muy bien. Ahí está. Que más mencionamos que cuando Bosnia declaró su independencia en el 92, eh, ¿ya? Los serbo-bosnios crearon la república. ¿Cómo pronunciar este nombre? ¿Cómo pronunciar, no? Este término ya complicado. Ya no sé serbio, perdón. Así que va a haber una sangrienta guerra, ¿no? Entre ellos, entre serbios y los bosníacos. Muy bien, ahí están. Ahora, esos bosníacos eran la etnia más diferente al resto, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Los croatas y los serbios que también se enfrentan, pues al menos eran dos pueblos de cristianos. Los croatas eran cristianos católicos mayormente, los serbios cristianos ortodoxos mayormente. Pero bueno, comparten la creencia en Jesucristo. En cambio, los bosníacos eran musulmanes, no son cristianos, no son cristianos, ¿ya? Ellos le rezan a Alá y a Jesús. Sabemos, los musulmanes consideran que Jesús fue un profeta de Alá, pero no lo consideran
Dios. Pues entonces, con los bosníacos o bosnios musulmanes, habían más diferencias y, bueno, en medio de una guerra, esas diferencias pues se transforman en un odio, ¿no? En un mayor odio, inclusive pues racismo, ¿no? Xenofobia, eh, y ahí el enfrentamiento también. Muy bien, ya, ahí está, ¿no? Serbia va a ser acusada de promover una limpieza étnica en Bosnia. Esto promovido por su gobernante, el presidente Slobodan Milosevic. ¿Y qué es esto de limpieza étnica? ¿Qué es esto, no? A ver, si, si se están disputando el control de Bosnia, pues los serbios y los bosníacos, ¿por qué no hacer una limpieza étnica? Consideraba Milosevic. ¿Esto qué significa? Pues eliminar, eliminar a la población bosníaca de Bosnia-Herzegovina y que ese territorio, el de Bosnia-Herzegovina, pues quede poblada únicamente por serbo-bosnios, por serbios nada más. ¿Ya? Algo así como lo intentó hacer también Hitler en Alemania. ¿Ah? Pues antes de Hitler, en Alemania convivían germanos o arios, como los nazis le llaman, y judíos también, en gran número. Muy bien, en nombre de la pureza racial, pues promovido por el nazismo, que se buscó hacer en Alemania, pues separar a los judíos de los arios. A los judíos terminaron llevándolos a campos de concentración para posteriormente pues su eliminación y dejar en Alemania únicamente germanos, arios nada más, y así mantener la pureza racial, ¿no? Las ideas racistas de Hitler, ¿no? Observadas en la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, entonces, así como se buscó eliminar a los judíos de Alemania y de otros lugares por el nazismo, igual se va a buscar eliminar a la población bosníaca, a los bosnios musulmanes, del territorio de Bosnia, para que ese territorio quede únicamente para los de origen serbio. Muy bien, pero buscar eliminar a una población, ¿ya? Porque es distinta por cuestiones étnicas, por cuestiones religiosas, eso es genocidio, genocidio, ¿no? Pues bien, entonces Milosevic practicó una guerra genocida contra los bosníacos, o bosnio-musulmanes, como también le estamos llamando, ¿no? Esto me recuerda pues a las cruzadas, cuando cristianos y musulmanes se mataban por territorios. Pareciéramos que hubiéramos vuelto pues a la Edad Media, donde pues había enfrentamientos en nombre pues de la fe, por Cristo, por Alá, y se mataban, ¿no? Pues pareciera que hubiéramos vuelto pues a esos años, ¿no? Y hubieron casos muy lamentables como la matanza de musulmanes en Srebrenica, donde miles de musulmanes bosnios fueron asesinados. En esta imagen, pues se ha destapado, ¿no?, un foso donde habían sido pues enterrados bosníacos o bosnio-musulmanes asesinados por los serbios para esta limpieza étnica que mencionábamos. Srebrenica es una población en Bosnia-Herzegovina. Cuando llegaron los serbios, pues separaron a los varones de las mujeres. Ya los varones, pues los van a asesinar, ¿no? En el campo, donde les hicieron cavar, ¿no?, estas fosas para ser colocados luego allí. Y esto es algo terrible. Mataron a los varones, sean pues adultos, sean niños, igual los mataron. ¿Con qué objetivo, no?
Pues con el objetivo que no nazcan más hijos bosníacos en Bosnia-Herzegovina, porque si matas a todos los varones de este pueblo, pues sus mujeres ya no podrán tener hijos bosníacos. Pero, ¿y cómo vas a repoblar ese lugar? Pues esas mujeres eran inclusive abusadas por los serbios para que ahora tengan en su vientre pues un nuevo, ¿no? Nuevos hijos, pero de sangre serbia y ya no bosnia, ¿no? Pues entonces esto era terrible, o sea, estas cuestiones racistas, genocidas, podemos entenderlas, ¿no? En tiempos pasados, pero esto ocurrió en los años 90, no hace mucho, ¿no? Bien, más adelante, Milosevic va a ser pues condenado por este tipo de políticas genocidas que hizo pues, ¿no? En esta guerra, ¿no? Muy bien, y así pues siguió esta lucha, 91, 92, 93, 94, pues le vamos a llamar a este enfrentamiento la Guerra Civil Yugoslava o la Guerra Balcánica. Podemos enumerarlo, podemos decir la Primera Guerra Balcánica, porque unos años después se va a dar una Segunda Guerra Balcánica contra los kosovares. ¿Y cómo es que termina este enfrentamiento? Pues la OTAN interviene militarmente. ¿Qué cosa es la OTAN? La Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta alianza militar que se había creado a inicio de la Guerra Fría, donde están las potencias capitalistas de Occidente, ¿no? Estados Unidos, países de Europa Occidental. La OTAN, cuando nació, pues en los años 40, tenía como objetivo pues la defensa mutua de estos países capitalistas, de estas potencias occidentales, frente a la Unión Soviética. ¿Ya? O sea que la OTAN debió enfrentar a la Unión Soviética en una tercera guerra mundial, si se, ¿no? hubiera producido. Pero sabemos que nunca hubo tercera guerra mundial, nunca se enfrentaron con la Unión Soviética. La Unión Soviética pues desapareció en 1991, pero la OTAN siguió existiendo. Hasta hoy existe la OTAN y la sigue encabezando Estados Unidos, ¿no? Entonces, la primera vez que la OTAN interviene en un conflicto fue en este caso, en la Guerra Civil Yugoslava o en la Primera Guerra Balcánica. ¿Ya? Ahí está la OTAN, liderado por Estados Unidos. En ese tiempo se encontraba el presidente Bill Clinton, pues interviene en la guerra. Pues va a enfrentar a Serbia, va a bombardear Serbia, que era, digamos, el que estaba a su vez bombardeando, reprimiendo o asesinando, como hemos visto en Srebrenica, pues a los bosníacos o a los croatas. Muy bien, entonces Estados Unidos interviene y para a Serbia, para a Serbia. Y con la presión norteamericana, pues va a terminar firmándose la paz de Dayton en los Estados Unidos, una paz auspiciada por el presidente Clinton de Estados Unidos en esos años, en 1995. Ya dirá, pero profe, ¿y la Unión Soviética no pasó a ayudar a Serbia? Pues recuerda que la Unión Soviética desapareció en 1991. Estamos en una historia posterior a la Guerra Fría. ¿Ya? En el 95 ya no podemos hablar de la Guerra Fría. Más bien en el 95, ¿cómo le llamamos a esos años? A ese nuevo periodo que abarca los años 90. Le vamos a llamar en un momento el nuevo orden mundial. Y allí, el el único superpoder que había en la Tierra era el de Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos entró a esta guerra y bueno, pues se impuso, ¿no? Muy bien, ahí está. Entonces, esto va a significar que de esos años y hasta nuestro tiempo, pues Serbia sea un estado
rival de los Estados Unidos, ¿ya? Y más bien Serbia se incline más hacia Rusia, no hacia la URSS porque ya no existe, hacia Rusia, ¿no? De todas maneras, un rival de Estados Unidos, ¿no? Entonces, de esa manera, con la paz de Dayton, ya se reafirma, se consolida la independencia de Croacia, la independencia de Bosnia, ya que Serbia trató de evitar, ¿no? Pero con esto, pues, Serbia termina reconociendo la independencia de Croacia, de Bosnia. Muy bien, de esa forma, pues, ahora ya van a existir varias repúblicas independientes en este lugar. ¿Ya? Muy bien. En 1995, ¿qué repúblicas eran ya independientes? ¿Quiénes se habían separado ya de Yugoslavia? Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina y también Macedonia. Estos cuatro estaban ya por separado. Pero Yugoslavia no desapareció en 1995. Siguió existiendo, pero conformado solo por las repúblicas de Serbia y de Montenegro. Ah, y por las provincias de Kosovo y de Voivodina. ¿Ya? Digamos que quedaron 4 pedazos de los 8 que habían inicialmente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esa forma, vamos a dejar este tema. Muy bien. Vamos a dejarlo allí. Y vamos, pues, a lo que corresponde a esta semana. Hablar del llamado nuevo orden mundial. Así es. ¿Ya? En el prospecto de admisión de la Universidad de San Marcos, pues aparece este nombre, nuevo orden mundial, y no nos referimos a una teoría de la conspiración, como también se le denomina al nuevo orden mundial, sino a un nuevo periodo de la historia del mundo, el periodo que siguió a la Guerra Fría. También le podemos llamar el nuevo orden internacional, como también se usa. Así que estamos conceptuando esto como un periodo de la historia universal, un periodo que se inició en 1991. El nuevo orden siguió a la Guerra Fría. La Guerra Fría fue el periodo anterior, desde 1945 hasta 1991. Desde el 91 hasta nuestro tiempo, hablamos de un nuevo orden mundial. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué digo 1991? Porque se considera que en ese año fue cuando terminó la Guerra Fría. ¿Ya? Por lo tanto, en ese mismo año pasamos al nuevo orden. Muy bien. ¿Y qué pasó en 1991 puntualmente para que termine la Guerra Fría? Nosotros ya hemos estudiado la desintegración de la Unión Soviética y señalamos que, pues, la desintegración de la Unión Soviética marcó el final de la Guerra Fría, de esa pugna entre Estados Unidos y la URSS, o del bloque occidental y el bloque oriental, ¿no? Pues eso terminó cuando la Unión Soviética desapareció, ¿ya? Así es, el primer y el más grande estado socialista que había existido, la URSS, ¿ya? Cuya presencia fue muy importante para todo lo que ocurrió en el siglo XX, pues la Unión Soviética desapareció en 1991. Ahora, no es que no haya nada en ese lugar, ¿no? Donde estaba la Unión Soviética. En su reemplazo, desde el 91 y hasta la actualidad, pues existen 15 repúblicas exsoviéticas, siendo la más importante Rusia o Federación Rusa, como le llamamos, ¿no? Muy bien. A este periodo del nuevo orden mundial también le podemos llamar de otra manera, ¿no? Cuando quieren preguntar por este tema, ¿ya? Pues a veces también utilizamos otros términos como la posguerra fría. La posguerra fría. ¿Sí? Sabemos que pos significa después, ¿no? O también se utiliza esta expresión
mundo unipolar. Unipolar, ¿y eso qué significa? ¿No? Si comparamos lo que fue la Guerra Fría con el mundo unipolar, ¿ya? Si comparamos los años 90 con los años anteriores a los 90, pues, ¿qué diferencia encontramos? Que durante la Guerra Fría habían dos grandes poderes en el mundo. Habían dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. En cambio ahora, en este nuevo orden mundial o mundo unipolar, y sobre todo en los años 90, ahora aclaramos por qué, pues hablamos de un mundo unipolar, es decir, un mundo con una sola superpotencia, un mundo con un centro, ¿ya? Estados Unidos, Washington DC, la Casa Blanca, ¿no? Mundo unipolar. Muy bien, entonces con esto ya estamos entrando a las características de este nuevo orden. Que en la Tierra, pues se produjo la hegemonía mundial de Estados Unidos. Estados Unidos ya era una gran potencia, ya mandaba en una gran parte del mundo, es cierto, pero mandaba en una mitad del mundo, en un bloque, en lo que hemos llamado el bloque occidental, el bloque capitalista. Ahora el dominio norteamericano va a ser pues más global, ¿no? ¿Ya? Así es, zonas donde antes no estaba presente Estados Unidos, pues ahora sí lo va a estar. Por eso colocamos esta caricatura donde Estados Unidos, aquí representado con su bandera, está pues envolviendo toda la Tierra, ¿no? ¿Ya? Entonces, una imagen así ilustra este nuevo orden mundial, ¿no? Porque en la Guerra Fría Estados Unidos no dominaba todo el mundo, ¿no? Eh, pues ahora, eh, pues la tendencia fue esa, ¿no? Desde que cayó la Unión Soviética, la hegemonía norteamericana. Ahora, la tendencia es esa, pero no es que Estados Unidos realmente domine todo el mundo, ¿no? En sí, ha sido imposible para cualquier gran potencia, y eso la historia nos lo ha permitido ver, que nadie, ninguno, ha podido dominar pues a todo el resto, ¿no? Todos los grandes imperios, todas las potencias hegemónicas, pues han tenido esa aspiración de un dominio mundial, ¿no? Pero pues ninguno lo ha conseguido, ¿no? A pesar de la gran hegemonía norteamericana, pues existen no pocos, ¿no? Muchos países que se resisten a ese dominio. Perú entre ellos, no, Perú al contrario, ¿no? Perú pues no, ¿ya? Perú está con los Estados Unidos, ¿no? Pero hay otros países que sí, ¿no? Han mostrado clara oposición a esta hegemonía norteamericana, ¿no? Muy bien, ¿ya? Estados Unidos, pues, ¿por qué tiene la hegemonía? Por su superioridad económica, ¿no? Por ser, pues, la mayor economía del mundo, ¿no? Esto desde la Primera Guerra Mundial. Ya pasaron 100 años, Estados Unidos, pues, sigue teniendo la hegemonía económica. Actualmente podemos discutir, pues, si China está alcanzando a Estados Unidos o tal vez está superando a Estados Unidos. Esto, claro, es un tema de debate, ¿no? Los expertos actualmente, los economistas, pero considero, ¿no? Como lo hacen muchos, que Estados Unidos todavía le lleva una ventaja a China, ¿no? Así que aún mantiene una superioridad. No sabemos, claro, qué va a ocurrir pues de acá, ¿no? Varios años, ¿no? ¿Qué pasará, ¿no? O varias décadas tal vez, ¿no? Para que Estados Unidos desplace a Gran Bretaña, que fue la anterior potencia mundial, pues ya no fue pues en poco tiempo, ¿no? Y una guerra prácticamente fue la que marcó el paso de un poder a otro, ¿no? La Primera Guerra Mundial, ¿no? Pues se necesitará una guerra para poder hablar de que China ha superado a Estados Unidos.
o en todo caso que Estados Unidos se ha reafirmado como primera potencia derrotando a China, pues será necesaria una guerra, pues espero que no, ¿no? Si un día China llega a desplazar a Estados Unidos, pues que sea solo por la competencia económica, solo por pues otros aspectos, pero no militares, no, no bélicos, porque sería una guerra tremenda, ¿no? Muy bien. También el poder militar de Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos hasta hoy, pues, es el país mejor armado del planeta, ¿no? Tanto pues en tierra, en el mar, en el aire. Estados Unidos tiene pues clara ventaja frente a sus rivales. Así es. Eh, pues ni Rusia ni China gastan como lo hace Estados Unidos hasta el día de hoy, ¿no? Si Estados Unidos es tan fuerte, ¿por qué sigue gastando en cuestiones armamentísticas? Bueno, quiere mantenerse, ¿no? Como la potencia hegemónica de acá muchísimo tiempo, ¿no? Así que Estados Unidos sigue invirtiendo, pues, en su defensa o armas, pues, para poder derrotar a sus enemigos si se llegara a dar, pues, alguna guerra, ¿no? Muy bien, entonces, ahí está, pues, el papá, ¿no? Estados Unidos. La unipolaridad caracteriza al nuevo orden mundial, ¿no? Como hemos señalado ya, la existencia de un solo centro o de una sola gran potencia en la Tierra. Así es. Ahora, esto de la unipolaridad caracteriza a este nuevo orden en los años 90. Antes no, porque en los años 80, 70, 60, 50, o sea, durante la Guerra Fría, habían dos superpotencias. Esto significa que había bipolaridad, ¿no? De dos. En los 90, como se cayó la Unión Soviética, tenemos ¿no? Una ya superpotencia. Ahora, y después de los 90, a ver, esta unipolaridad se mantiene, podemos decir, hasta principios del siglo XXI, hasta la primera década. En la segunda década, y sobre todo en nuestro tiempo, estamos nosotros ya en la tercera década del siglo XXI. ¿Sí? Estamos en la tercera década. Pues bien, eh, pues actualmente ya los expertos discuten que si realmente continuamos en la unipolaridad. ¿Y por qué discutir eso? Es porque en nuestros años reconocemos en China como un nuevo gigante, ¿no? Inclusive, algunos ya consideran que China debe ser llamada una nueva superpotencia. Por lo tanto, habrían dos superpotencias o al menos dos gigantes, ¿no? Y si es así, pues ya no podemos hablar de unipolaridad, sino ¿de qué? ¿Ya? Si ustedes aceptan también este criterio de que China es un gigante, ¿no? Casi del mismo tamaño que Estados Unidos, pues entonces estaremos entrando a una nueva bipolaridad. Dos gigantes, nuevamente como en los años de la Guerra Fría, ¿no? Muy bien. Ahora, otros consideran, pero también está la Unión Europea, una Europa que intenta resurgir, ¿no? De ser protagonista otra vez del mundo, con la integración, pues, política y económica de los países europeos. Y, pues, está también Rusia, que tal vez no tiene la economía más poderosa, ¿no? Porque está debajo de Estados Unidos, debajo de China, pero Rusia es un actor de todas maneras muy influyente en el mundo, que ha heredado el arsenal nuclear de la Unión Soviética y con la pues figura de Vladimir Putin, pues Rusia ha vuelto a destacar en el mundo. Además, pues no podemos despreciar a Japón, ¿no? Un gigante económico también, y así, pues por eso actualmente se discute si estamos en una unipolaridad, o ya acabó, o en una nueva bipolaridad, o en una multipolaridad.
multi, ¿no? Es decir, el reconocimiento de varios gigantes, de varias grandes potencias en el mundo, ¿no? Como fue antes de la Segunda Guerra Mundial o antes de la Primera Guerra Mundial, en la que habían varios grandes, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Japón, ¿no? La URSS, etcétera, ¿no? Pues, eh, ¿ya? Muy bien, como estamos en historia, pues ya en los años 90, o sea, viendo el pasado nada más y no el presente, pues reconocemos la existencia de unipolaridad en los años 90. Ya el tiempo actual, que no preguntas a Marcos por los tiempos actuales, pero es más interesante la actualidad que el pasado, estudiamos el pasado para entender el presente, ¿no? Esa es la finalidad de la historia, ¿no? Para entender, pues, cómo hemos llegado a todo esto. Muy bien. Ahora, ¿y si Estados Unidos, entonces, va a ser la cabeza en los años 90, pues todo lo que representa Estados Unidos terminó imponiéndose en el planeta? Por ejemplo, tenemos la ideología liberal. Así es, la ideología liberal, esta ideología burguesa que nació en el siglo XVII, recordarás al padre del liberalismo, John Locke. El liberalismo, que nació para eh, acabar con el poder absoluto de los estados monárquicos que existieron pues en esos años, ¿no? Siglo XVII, XVIII, el liberalismo que protagonizó revoluciones que hemos estudiado, como la Gran Revolución Francesa. Muy bien, esta ideología, pues, ya, que tuvo rivales, así es, ¿no? Tuvo que rivalizar con los ideólogos del absolutismo, con los déspotas ilustrados, luego tuvo que rivalizar, ¿no? con los defensores del socialismo, ¿no? Del comunismo. Muy bien, el liberalismo termina pues imponiéndose ya por el mundo, ¿no? De tal manera que la mayoría de países del mundo han adoptado la ideología liberal, ¿no? Podemos reconocer, pues, ¿no? Liberales, ¿no? Por todos lados, ¿no? Muy bien. Y en materia económica, pues, lo que terminó imponiéndose fue el capitalismo. Así es, el capitalismo de libre mercado, el capitalismo, este sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción. Así es, ahora que los países socialistas dejaron sus programas estatistas y adoptaron el libre mercado, adoptaron el capitalismo, abandonaron el socialismo, pues el capitalismo terminó pues imponiéndose, ¿ya? Este capitalismo liberal o neoliberal, como también le llaman, ¿no? A este capitalismo de nuestro tiempo, en la que nuevamente pues se exige al Estado que no participe, ¿no? En el mercado, que no intervenga, que le dé amplias libertades, ¿no? A los sectores económicos privados. Eh, Muy bien. Y en el aspecto político, pues decimos el triunfo de la democracia burguesa, también llamada democracia liberal o democracia occidental. Así es, ¿no? Burguesa porque pues este sistema de gobierno fue promovido por la burguesía, ¿no? Desde tiempo atrás. Le decimos también liberal porque está basada en la ideología liberal. Y occidental, le llamamos también así a esta democracia porque es un sistema de gobierno que nació en Occidente. Cuando digo Occidente me refiero originalmente a Europa. Así es, ¿recuerdas la cuna de la democracia? ¿Qué sociedad antigua fue la cuna de la democracia? Sí, recuerdan, ¿no, chicos? ¿Ya? Fue Atenas, fue Grecia, la cuna de la democracia, pero Grecia forma parte de las civilizaciones occidentales, ¿ya? Europeas, ¿no?
En cambio, pues China e India, ¿no? Corresponden más bien a las civilizaciones orientales. Muy bien, después de Grecia, la democracia pues resurgió ya muchos siglos después, pues así es, entonces la democracia es un sistema de gobierno occidental que ahora se difundió o se está difundiendo a también la parte oriental del mundo. Sin embargo, existen resistencias, ya que pueblos de Oriente ven pues que Occidente está influyendo mucho sobre ellos o intentan imponerse, y bueno, pues eso genera resistencia, como otros que lo aceptan gustosamente, ¿no? Que venga a lo extranjero, otros pues se resisten a ello. Muy bien, entonces cuando San Marcos ha preguntado por características de este nuevo orden mundial, pues lo que ha hecho es centrarse en esto, ¿no? En hablar del triunfo de la ideología liberal, de los gobiernos democráticos liberales y de la economía capitalista. Muy bien. En cambio, el socialismo, que fue el rival del liberalismo y del capitalismo en el siglo XX, pues el socialismo se cayó, ¿ya? La mayoría de los países que fueron socialistas en el siglo XX, pues dejaron de serlo. El papá de todos, la Unión Soviética, pues abandonó también la economía socialista, donde el Estado era el dueño de los medios de producción. Recordarás lo que hizo Gorbachev con la perestroika. Lo que hizo fue privatizar las empresas del Estado. Y así la Unión Soviética se volvió un país capitalista, ¿no? Ya luego se disolvió, desapareció en el año 91. Así que los demás países socialistas de Europa hicieron lo mismo. Ya no vemos en Europa países socialistas, como antes, sí, teníamos una decena de países socialistas durante la Guerra Fría, ahora no. Por eso hablamos de un repliegue mundial del socialismo, ¿no? ¿Ya? Pero no es que el socialismo haya desaparecido completamente, ¿no? No, porque como ideología, el socialismo científico, el marxismo-leninismo o el comunismo sigue existiendo, ¿no? Y sigue siendo pues una propuesta importante, ¿no? Inclusive en el Perú vemos también pues defensores del socialismo. Ahora, no creo que actualmente pues se defienda el mismo socialismo que practicó la Unión Soviética, ¿no? Sino pues ya otras maneras, ¿no? de poder aplicar el socialismo a pues las naciones del siglo XXI, ¿no? Pues, y también siguen existiendo aún estados socialistas. Claro, tenemos el caso de Corea del Norte, que sigue manteniendo una política y una economía socialista como lo tuvo desde el siglo XX, desde que existió Corea del Norte, ¿no? Desde después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con Kim Jong-un. También mencionamos a Cuba como otro caso de un estado socialista que pues sobrevivió a la caída de la Unión Soviética y que en el siglo XXI sigue manteniendo un régimen de ese tipo, ¿no? Socialista. Tal vez no tan cerrado como fue en el siglo XX, pero aún mantiene pues la mayoría de sus características, ¿no? Políticas, económicas, sociales. Venezuela es un caso distinto porque Venezuela no tiene las mismas características que los regímenes socialistas o comunistas del siglo XX, ¿no? Por algo le llamaron socialismo del siglo XXI, ¿no? En Venezuela yo veo pues una mezcla, ¿no? Entre socialismo y capitalismo, ¿no? ¿Ya? Actualmente tal vez no es tanto la discusión capitalismo-comunismo, ¿no? Como fue en el siglo XX, sino más si seguir políticas liberales, neoliberales, o seguir políticas estatistas.
estatistas, ¿no? Entonces, en el Perú, por ejemplo, ¿no? Los defensores de la izquierda, ¿no? Pretenden, pues, un Estado más presente, ¿no? En la economía, ¿no? Pero manteniendo las empresas privadas, ¿no? Pero un Estado, pues, más fuerte, ¿no? Que pueda regularlos, ¿no? Y pues los liberales, ¿no? De siempre, pues, que defienden que el Estado no haga eso, ¿no? Que se mantengan las libertades en el mercado, ¿no? Entonces, plantear que se quiere instaurar pues un comunismo como fue, ¿no? El de la Unión Soviética, como fue en el siglo XX, es ya casi imposible, ¿no? Que se pueda dar, ¿no? En nuestro tiempo, porque tenemos la experiencia anterior, ¿no? De que esos proyectos fracasaron y, bueno, lo que se quiera construir de acá a futuro podrá inspirarse en el socialismo, pero tienen que ser experiencias renovadas, ¿no? Tal vez más ve en el caso chino, ¿no? Que es un Estado socialista, pero con una economía capitalista, ¿no? Donde mantienen ¿no? a las empresas privadas, ¿no? Así es, ¿no? Cuando vemos los críticos dicen, quieren hacer de Perú pues un Estado socialista tipo la URSS, ¿no? Tipo Cuba, pero no dicen tipo China, ¿no? Porque el caso de China es una experiencia dentro de los problemas que China pueda tener en su interior, pero es una experiencia eh, haciendo un balance pues exitosa, cuya economía pues ha crecido muchísimo en los últimos años, ¿no? La globalización también es una característica de este nuevo orden, por supuesto, ¿no? Es decir, esta tendencia cada vez mayor a la integración de las distintas naciones del mundo, ¿no? Integración económica, ¿no? Sobre todo nos centramos en la parte económica, pero la globalización pues va más allá, ¿no? También la integración en otros aspectos, ¿no? Como en la cultura. Por eso, en la parte económica, como te lo explican pues tus maestros, ¿no? De economía, pues la firma de tratados de libre comercio, la creación, ¿no? De organismos, de entidades, ¿no? Que están integrando sus economías, eh, la NAFTA, ¿no? El Mercosur, la Unión Europea, así es, ¿no? Cómo reducen sus aranceles o cómo inclusive, ¿no? El caso más avanzado de la Unión Europea, pues hasta comparten una moneda en común. Mm, muy bien. También pues la globalización cultural, ¿no? Porque cada vez hay más cosas que compartimos entre las naciones del mundo, ¿no? Ahora que es más fácil comunicarnos, que es más fácil conocer la cultura de otros y reconocer que dentro de las diferencias también hay similitudes. Y esto pues parece que va a predominar con el tiempo, ¿no? Lo común que lo diverso pues entre las naciones, ¿no? Y así, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Navidad, pues hay países que ni siquiera son pueblos de cristianos, pero también, pues, ya ponen sus arbolitos, ponen sus adornos de Navidad o celebran la Navidad, no siendo pueblos de creencias, pues, cristianas, ¿no? Pero, pues, ahí está la influencia, ¿no? O como nosotros también nos vemos influenciados por ellos, ¿no? Como la moda asiática, por ejemplo, ¿no? Que está en los últimos años, ¿no? Inclusive en el Perú, ¿no? Y esta integración, pues, se favorece, ¿no? Por cuestiones tecnológicas, ¿no? Como que ahora es más fácil, pues, transportar las mercancías, ¿no? Es más fácil comprar pues desde países tan lejanos, ¿no? Compré un producto de China hace poco y me vino en 14 días, llegó pues a mi puerta, ¿no? Desde China, ¿no? Creo que si lo piden en una tienda peruana va a tardar más en llegar, ¿no? En una tienda acá en Lima, ¿no? Pues, y claro, los sistemas pues de información, ¿no? Internet que nos ha acercado tanto, ¿no? Y podemos navegar inclusive pues en zonas de otros países del mundo, ¿no? Por supuesto que
Si no hubiera terminado la Guerra Fría, esto habría sido muy difícil, ¿no? Muy difícil, ¿ya? Porque en tiempo de la Guerra Fría habían claramente dos mundos separados, ¿no? El bloque occidental y el bloque oriental, ¿no? Pero con el fin de la Guerra Fría, pues, y el bloque oriental que se abre, ¿no? A Occidente y adopta, ¿no? El liberalismo, adopta, pues, el capitalismo, pues, entonces esto posibilitó, ¿no? Una integración cada vez mayor, o cada vez más global, ¿no? Eso ya permitió hablar de una aldea global, ¿no? Entonces, la Guerra Fría impedía, pues, esto, ¿no? Muy bien, también se destaca la diplomacia verde, esto lo veo, pues, en la prensa San Marcos, que hablan sobre esto, ¿ya? Pensar que en tiempo de la Guerra Fría, la preocupación del hombre, pues, en el mundo era a una tercera guerra mundial, a una guerra nuclear o termonuclear que podría acabar con la humanidad. Pues el miedo, ¿no? A esa guerra. Ese miedo, pues en el nuevo orden mundial, en nuestro tiempo, ha disminuido considerablemente. No creemos que, pues mañana, más tarde, se dé una tercera guerra mundial, ¿no? No escucho hace tiempo en las noticias la posibilidad de una tercera guerra mundial. Y cuando lo han planteado, años atrás, pues en verdad se veía muy difícil que ello llegara a ocurrir, ¿no? Con los casos de Corea del Norte, con los problemas con Irán de parte de Estados Unidos, o pues problemas que ocurrió en Ucrania, con Rusia. Difícil, difícil, ¿no? Que haya una guerra entre las potencias y que sea una guerra nuclear, ¿no? Actualmente más bien el miedo es a otras cosas, ¿no? Y en las películas también lo evidenciamos, ¿no? Como que eh, la Tierra será inhabitable, la contaminación terminará dominando, pues así es, ¿no? Entonces ahora el miedo es más pues al cambio climático, eh, a la contaminación, ¿no? Irreversible de la tierra. Entonces, por eso, hablar de la diplomacia verde, de ¿no? Esta promoción que hacen los países, pues, a dialogar, a firmar acuerdos para tratar de reducir, ¿no? Al mínimo la emanación de gases de efecto invernadero, que es lo que, ¿no? Está provocando principalmente, ¿no? Este calentamiento global y el cambio climático, porque reconocemos actualmente que esta vez no es la naturaleza, ¿no? La que sobre todo está ocasionando el cambio climático, como pasó en otros tiempos, sino es la acción del hombre, ¿no? La acción contaminadora del hombre, ¿no? Y de ahí, pues, ¿no? La firma de acuerdos, ¿no? Como en Kioto, sobre pues la preocupación por ello, ¿no? Y ver de qué forma podemos enfrentar esto. Por eso, ya a veces en mi casa me quejo pues que en vez de plantar un árbol para al menos dar un granito en esta lucha contra la contaminación, pues, ¿qué hacemos? Compramos un árbol de Navidad, ¿ya? Y para fabricar ese árbol de Navidad, pues, ¿cuánto se habrá contaminado, no? ¿Cuántos gases de efecto invernadero habremos emanado, pues, para que se fabrique ese árbol sintético, ¿no? En vez de sembrar un árbol de verdad, ¿no? Y ponerle ahí sus adornitos, pues, naturales también, ¿no? Bueno, entonces, más el temor, ¿no? A ese calentamiento global lo que caracteriza a nuestro tiempo, ¿no? Y no tanto, pues, al miedo, ¿no? A la guerra termonuclear como fue en el pasado, ¿no? Esperemos, pues, que esto también el hombre sea capaz de superarlo, ¿no? Muy bien. A ver, pasando a otros puntos, la Universidad de San Marcos nos preguntó hace unos añitos por la creación de la Unión Europea, ¿ya? Vemos en este mapa cómo diversos estados europeos se han asociado en esta Unión Europea. Claro, este es el mapa actual ya.
Al principio no eran, pues, tantos, ¿no? O al principio estaba el Reino Unido y ahora no lo está, ¿no? Pues nos preguntó por la creación de la Unión Europea. Y si bien es cierto, la creación de la Unión Europea puede remontarse a años anteriores, a cuando pues aún estábamos en la Guerra Fría, con los tratados de Roma, con la creación de la Comunidad Económica Europea. Es cierto, ¿no? Pero San Marcos justamente cuando hizo la pregunta resaltó que a pesar que ya existía una Comunidad Económica Europea, pues únicamente los países de Europa Occidental se habían integrado en el aspecto económico, como dice el nombre, Comunidad Económica Europea, ¿no? En cambio, cuando se firma el Tratado de Maastricht, ¿ya? Entonces, no solo es una integración económica, ¿no? Es una integración también, pues, política, ¿no? Jurídica, que estos países de Europa van a hacer, ¿no? Y con el euro, pues, se avanzó mucho más, pues, en el proceso de integración económica, ¿no? Justamente lo del euro se aprueba con el Tratado de Maastricht. Entonces, San Marcos, pues, resaltó este acuerdo, ¿no? Que se firmó en el año 92, ¿ya? Y bueno, entró en vigencia a partir de 1993. Pues a veces encontramos, ¿no? Tratado de Maastricht del 92 y a veces lo encontramos como en el 93, ¿no? A veces una ley o un acuerdo pues se firma en un momento, pero entra en vigencia recién en un tiempo posterior, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien, entonces la Unión Europea es el mejor ejemplo de cómo un grupo de países se integran, ¿sí? Y no solo en lo económico, ¿no? También pues en otros aspectos, ¿no? Políticos, jurídicos. Y esto lleva pues a que estos países tengan que aceptar cierta renuncia a su soberanía, ¿no? Para poder construir una entidad pues supranacional, ¿no? Una entidad que se encuentre por encima de lo nacional, ¿no? Muy bien, entonces ahí está la Unión Europea, una asociación económica y política formada por 27 países, antes decíamos 28, pero con la salida de, uy, disculpen que falte ahí una separación, con la salida del Reino Unido, pues se reducen a 27. Muy bien, ahí está, ahí está. Muy bien, ahora, en tiempos de la Guerra Fría era imposible esta Unión Europea tal como lo vemos actualmente, porque su antecedente, la Comunidad Económica Europea, solo integraba países de Europa Occidental, ya que durante la Guerra Fría los países de Europa Oriental eran socialistas. Eran socialistas y pues no querían saber nada de la Comunidad Económica Europea, que era un organismo de integración, pero de países capitalistas de Europa. Muy bien, pero sabemos que con los sucesos, ¿no? De la caída del muro de Berlín, ¿ya? Con la desintegración de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría y también la desintegración de Yugoslavia, pues entonces esto posibilitó que otros países de Europa Oriental, puedan integrarse a la Unión Europea. Claro, si vemos este mapa, no aparecen los nombres de los países, pero muchachos, creo que estamos ya en unos momentos en que podemos identificar a los países, ¿sí? Así es. Entonces, por ejemplo, por acá encontramos 3 estados, ¿ya? Tenemos aquí a los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, que hasta 1991 pertenecían a la Unión Soviética. Pues se independizaron, ¿ya? Y ahora son parte de la Unión Europea. Entonces, si no se hubiera dado esa desintegración de la URSS, no tendríamos estos estados aquí. O también Polonia, Checoslovaquia, que aquí está dividida ya en la República Checa y Eslovaquia, ¿no? O Hungría,
o también vemos a Rumanía y Hungría, pues todos ellos eran países socialistas en tiempos de la Guerra Fría, pero con el fin de la Guerra Fría, ellos construyeron pues gobiernos democráticos liberales, construyeron economías capitalistas neoliberales y ahora podían integrarse pues a los que ya practicaban todo eso en Europa Occidental. O lo mismo la reunificación alemana, pues aquí está Alemania ya, ¿no?, unida nuevamente. La RDA, en medio de su crisis, como hemos visto, se dejó absorber por la RFA, ¿no? Muy bien, entonces el fin de la Guerra Fría permitió una mayor integración, ¿no?, europea, que más países se puedan unir, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿no? Ahora, esto de renunciar a lo nacional, ¿ya? Porque con el tiempo la Unión Europea irá adquiriendo pues mayores poderes supranacionales y la soberanía de cada país, de cada nación, pues tendrá que disminuir, ¿no? Tendrá que hacerlo, ¿no? Así es, ¿no? Es como cuando decides pues casarte, ¿no? O vivir con alguien, pues es aceptar, renunciar a una parte de tu libertad, no a toda, ¿no? A una cuota de tu libertad para construir algo, ¿no? Distinto, ¿no? Es decir, una sociedad conyugal, ¿no? Pues, una pareja, ¿no? Pues igual acá, ¿no? Eso pues genera de todas maneras resistencia, ¿no? Recuerda que en este tiempo también el nacionalismo ha cobrado fuerza, ¿ya? En la guerra que vimos hace un momento, en la guerra civil yugoslava, pues esa guerra se debió al nacionalismo, a que cada nación dijo no, 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 ya por separado, ¿no? Se separaron de Yugoslavia, ¿no? Pues el nacionalismo, digamos que puede generar, ¿no?, que pues fracase la Unión Europea, ¿no? Tenemos al Brexit, la salida del Reino Unido o de Gran Bretaña, ¿no?, de la Unión Europea, como pues, un indicio de que la Unión Europea puede tener graves problemas más adelante, que se salgan otros, o bueno, tal vez más bien se reafirme, ¿no? ¿Qué pasará, no? Ahí está, ¿no? Y se retira, pues, uno de los estados más importantes de la Unión Europea, ¿no? El Reino Unido, o Gran Bretaña, o Inglaterra, como le llamamos también. Así es, ¿no? ¿Ya? Dejando como cabeza de la Unión Europea, pues, a Alemania, ¿no?, con todo el poder económico, pues, que tiene Alemania, ¿no? Y también Francia, ¿no? Por supuesto, ¿no? Bien, también destaquemos otra guerra en Kosovo. Esto es la continuación de la desintegración de Yugoslavia. Recordemos que en el año 95, pues había firmado la paz entre serbios, bosnios y croatas. De esa forma, en el 95 había terminado la primera guerra balcánica. ¿Ya? Yugoslavia se había desintegrado parcialmente. Muy bien, pues ahora tenemos que volver a Yugoslavia, ya que Kosovo, recuerdas que era Kosovo, una provincia autónoma dentro, perdón, de Yugoslavia, optó también por su independencia. Y nuevamente, Serbia dijo no sobre mi cadáver. Así que serbios y kosovares van a enfrentarse en lo que llamamos ahora la Segunda Guerra Balcánica. Así que esto es la continuación de la desintegración de Yugoslavia, ¿ya? Esto se vive entre el año 1998 y el 1999, ¿ya? Así que estamos dentro de lo que estamos llamando el nuevo orden mundial. Muy bien, también le podemos llamar simplemente como la guerra de Kosovo, como mayormente se dice, la guerra de Kosovo. Muy bien, para entender esto, vamos a observar nuevamente el mapa
Ya así había quedado Yugoslavia tras su independencia, es decir, esto era Yugoslavia, esta parte de acá. La República Federal de Yugoslavia integraba a Serbia, a Montenegro, a Kosovo y a Vojvodina. ¿Sí? Así lo habíamos dicho hace unos minutos. En cambio, ya estaban fuera Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina y también Macedonia. Muy bien, pero en el año de 1998, Kosovo, esta provincia dependiente de Serbia, proclamó su independencia. Proclamó su independencia. ¿Ya? Acá al costado vemos más claramente a Kosovo. ¿Por qué Kosovo planteó su independencia? ¿Por qué? ¿Ya? Una razón, pues, los kosovares son una población diferente a los serbios. Los kosovares se sentían una minoría dentro de Serbia, dentro de Yugoslavia. Claro, si ustedes ven los colores, pues ¿qué color predomina en esta República de Yugoslavia? ¿Mm? Predomina el color amarillo. ¿Y el amarillo qué representa? Por acá está, acá nos dicen, ¿qué representa el color amarillo? Serbios. ¿Ya? Así que Yugoslavia estaba dominada por serbios. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Pero los kosovares son diferentes a los serbios. Los kosovares son albaneses, ¿ya? Son albaneses, albaneses, ¿sí? Puedes ver que al sur queda un país que se llama Albania. Muy bien, entonces este territorio de Kosovo está poblado por gente similar a los de Albania, por eso le decimos albaneses. La mayoría de los kosovares, la mayoría de habitantes de Kosovo, son de origen albanés. ¿Ya? No serbios, sino albaneses. Pero no todos. Si todos los de Kosovo fueran albaneses, tal vez esto no se habría convertido en una guerra. Pero mira, dentro de Kosovo también hay color amarillo. ¿Qué nos dice eso? Presencia de muchos serbios dentro de Kosovo. Y cuando Kosovo proclama su independencia, cuando ya los separatistas de Kosovo, ¿no?, luchan por la independencia de Kosovo, ¿qué cosa plantearon los serbios que vivían dentro de Kosovo? Dijeron, no, nos oponemos, no estamos de acuerdo, ¿ya? Y así, enfrentamientos entre ellos, los que estaban a favor, los que están en contra. No, pero los kosovares son más. Sí, pero los serbios que están en Kosovo van a tener el apoyo de ¿quiénes? Del resto de serbios, ¿ya? De Serbia o de la República Federal de Yugoslavia. Muy bien, entonces, viendo las causas, decimos diferencias étnicas y religiosas entre los kosovares y los serbios. La mayoría de los kosovares, el 80%, si no es que más, de kosovares son de origen albanés. Y en el aspecto religioso, son musulmanes. Los kosovares albaneses son musulmanes. En cambio, los serbios son cristianos. Diferencias religiosas, diferencias étnicas. Muy bien, y el nacionalismo nuevamente, pues les dice, ¿no? Ya ustedes, ya habitantes de Kosovo, ustedes son una nación diferente a la nación serbia. Ustedes tienen sus creencias propias, son musulmanes. Ustedes tienen un origen étnico, ¿no?, distinto. Son una nación diferente. Pero ¿qué hacen siendo una minoría dentro de Serbia? Sepárense, les dice el nacionalismo. Sepárense, constitúyanse en una nación independiente, tengan su propio país, su propio gobierno, y allí serán mayoría. Ustedes se van a gobernar a sí mismos. Así que el nacionalismo está presente. Cada vez que vemos que un Estado relativamente grande se divide en pedazos, quiere decir que en su interior convivían varias naciones y el nacionalismo pues los empujó a que se separen, ¿no? Y eso lo hemos visto en la desintegración de Yugoslavia,
en la desintegración de la Unión Soviética, en la desintegración de Checoslovaquia en 1992-93, también en la desintegración de antiguos estados como el Imperio Austrohúngaro, ¿ya? Luego de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y así. Muy bien. El Ejército de Liberación de Kosovo, en el año 98, promovió la independencia. Yugoslavia, dominada por Serbia-Montenegro, gobernada por Milosevic, se opuso. Y nuevamente Milosevic, ¿qué cosa? Promovió una limpieza étnica. Es decir, eliminar a la población musulmana albanesa de Kosovo, para que ese territorio quede poblada únicamente por serbios. ¿Ya? Así es decir, en Kosovo vamos a borrar ese color azul, ese azulito, ¿ya? Azul acero, no sé qué color será, hay que borrar este colorcito, y eso significa eliminar a la población musulmana albanesa de Kosovo, para que todo sea amarillito después, ¿no? Cuando los serbios pueblen todo Kosovo, ¿no? Esa era la intención, ¿no? Muy bien, entonces esta guerra de Kosovo fue una guerra sangrienta en que los serbios pues reprimieron fuertemente a los kosovares, ¿ya? Rechazando, ¿no? Totalmente la independencia de Kosovo, ¿no? Y como ocurrió en la Primera Guerra, en esta Segunda Guerra Balcánica, pues la guerra terminó cuando nuevamente la OTAN interviene militarmente, bombardeando a Serbia para que pues acabe su guerra contra los kosovares. Ahora, Serbia se niega, ¿no?, rotundamente a la independencia de Kosovo. Entonces, para que las cosas se tranquilicen, en 1999 se aceptó que Kosovo pues no sea independiente, pero que no esté tampoco bajo el control de Serbia, que quede administrado por una misión de las Naciones Unidas, la cual debía ser algo temporal. Muy bien, así terminó la guerra en 1999. Años más tarde, Kosovo declaró su independencia en el año 2008. ¿Ya? Declaró su separación total de Serbia. ¿Ya? Muy bien. Cuando en el 2008 esto ocurrió, ya no hubo una guerra, ya no, ya Milosevic estaba muerto, ya Yugoslavia se había desintegrado totalmente, así como que se desintegró totalmente. Montenegro se separó también de Serbia. ¿Ya? Esto pasó hace unos 15 años. Recuerdo que antes escuchaba Serbia-Montenegro, Serbia-Montenegro. Pues eso ya no, porque se separaron. Y así, pues ya no había Yugoslavia. Kosovo se separa de Serbia en el año 2008. Muy bien, y aquí vemos pues a este nuevo estado llamado Kosovo, con capital en Pristina. Muy bien, ahí está, ¿no? ¿Qué país apoyó la independencia de Kosovo en el 2008? Estados Unidos de América. Estados Unidos. Estados Unidos reconoció a Kosovo como país independiente y muchos otros países también lo han hecho, incluido Perú, ¿ya? Que ha reconocido a Kosovo como un país independiente. ¿Ya? Uno de los últimos países que han surgido, ¿no? 2008, no es hace mucho tiempo, ¿no? Pero Serbia no lo reconoció. Serbia no acepta la independencia de Kosovo. No hay guerra en estos momentos, esperemos que no lo haya, pero Serbia no lo acepta. Serbia considera que Kosovo sigue siendo parte de su territorio, como algo así, una provincia rebelde, algo así como Taiwán para China, ¿no? Una provincia rebelde, ¿no? Muy bien. Entonces, para Serbia no existe el Estado de Kosovo. ¿Ya? Rusia, aliado de Serbia, tampoco ha reconocido a Kosovo. ¿Ya? China tampoco lo ha hecho. España, de igual manera, ¿no?
Así es. España ha tenido también problemas con zonas que han querido separarse, ¿no? ¿Ya? Habrás escuchado el problema de Cataluña, ¿no? Entonces a España tampoco le conviene pues reconocer que ciertas regiones se separan, ¿no? Eh, Se identifica, digamos, con Serbia, ¿no? Rusia también tuvo el mismo problema, ahora lo vamos a mencionar con Chechenia, ¿no? Ya, China tiene el mismo caso con Taiwán, ¿no? Pues entonces no han aceptado ellos la separación de Kosovo. Por eso Kosovo se señala que es un estado con reconocimiento internacional limitado. Es decir, una parte de países lo reconocen como un estado independiente y otra parte no lo reconoce. ¿Ya? Chile, por ejemplo, Chile acá no lo reconoce como país independiente, ¿no? Ni Argentina, Bolivia, Uruguay, etcétera, ¿no? Perú sí lo reconoce. Pues entonces, lo de Kosovo está en esa situación. ¿Es un país independiente o no lo es? Si el Perú lo ha reconocido, pues nosotros decimos sí, ¿no? Pero en otros lados no lo consideran de igual forma, ¿no? Muy bien, entonces Yugoslavia actualmente pues, ya no existe, ¿no? Ya no existe. Muy bien, dejamos esto. Chechenia. A ver, conozcamos también brevemente sobre la guerra de Chechenia. ¿Ya? A ver, lo primero que tengo que saber, pues, es dónde queda Chechenia, ¿no? Porque ese nombre como que no es tan conocido. A ver, muy bien. En este mapita nos informan que Chechenia, ahí está, Chechenia es un pedazo, es un territorio dentro de la Federación Rusa. La Federación Rusa es lo que nosotros comúnmente llamamos Rusia, ¿sí? Su nombre oficial es Federación Rusa. Esta Federación Rusa nació con la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Esta Federación Rusa, por algo se llama así, Federación, está integrada por varias repúblicas. Una de ellas es Chechenia. Pero Chechenia ha buscado su independencia en los años 90 y hasta ahora los chechenos buscan su independencia y esto ha motivado pues una guerra entre los chechenos que quieren separarse de Rusia. Ojo, no de la URSS, porque la URSS ya no existe. Ellos buscan separarse de Rusia, ¿ya? Y Rusia que dice, no, no voy a dejar que te separes, ¿ya? Entonces, hablamos de la guerra chechena entre rusos y chechenos en los años 90, ¿ya? Muy bien, así es. ¿Recuerdan ustedes el año 1991? Distintas repúblicas que integraban la Unión Soviética se separaron, se convirtieron en países independientes. Lo mismo había hecho la propia Federación Rusa, con Boris Yeltsin en ese tiempo. Era el presidente de Rusia en 1991 y años siguientes, Boris Yeltsin, ¿sí? Ahí está su nombre. Boris Yeltsin aplaudió la desintegración de la URSS, promovió la desintegración de la URSS. Yeltsin y otros presidentes de repúblicas exsoviéticas habían firmado, ¿recuerdan? El tratado de Belavesa o los acuerdos de Minsk, por el cual se había disuelto la Unión Soviética. Así que en ese momento Yeltsin decía sí a la separación, sí a la libertad que cada nación tiene a decidir su futuro. ¿Ya? Pero cuando en ese mismo año Chechenia dice, entonces yo también voy a ser independiente, me separo de Rusia, ¿ya? Pues ahí Boris Yeltsin y los rusos dijeron, no, no te vas a separar. Muy bien, ¿por qué los chechenos buscan su autonomía, su independencia? Pues acá lo mencionamos. Otra vez tenemos que decir diferencias étnicas y religiosas.
Así es, claro, porque no es lo mismo el pueblo checheno a la nación rusa. Los chechenos son musulmanes. Ellos le rezan a Alá. En cambio, los rusos, que son creyentes, son cristianos ortodoxos. ¿Sí? Recuerda el cristianismo ortodoxo que predomina en Europa Oriental, distinto del cristianismo católico que está muy presente en Europa Occidental, como también en América Latina, ¿no? Es un cristianismo ortodoxo, ¿no? Qué tóxico, qué tóxico Rusia. ¿Ya? Sí, o sea, eso ocurre, ¿no? Cuando, cuando ya, el Perú se independizó de España. Bravo, ¿no? La independencia del Perú, ¿no? Un país libre, nos separamos de los españoles. Muy bien, pero cuando cierto tiempo Loreto quiso separarse de Perú, ¿qué dijo el resto de peruanos? No, ¿por qué? No lo vamos a permitir. ¿Cómo es posible que la unidad? Pero si apoyamos la libertad de una nación, de un pueblo a ser libre, pues tenemos que apoyar todas las veces en que los pueblos quieren separarse. Así como uno puede decidir, no, ya no quiero seguir con mi enamorado o enamorada, me separo, ¿ya? Porque yo quiero, así que me separo. Cuando llega el día en que esa persona quiere separarse, o otra persona quiere separarse de nosotros, pues tendríamos que aceptarlo igual, ¿no? Entonces Rusia aplaudió la separación de las repúblicas de la Unión Soviética, pero cuando Chechenia plantea su separación respecto de Rusia, ahí dice Rusia, tóxica como la han llamado, dijo no. ¿Ya? Muy bien. Entonces los chechenos no solo tienen una religión diferente, sino pues costumbres, eh, pues su origen es diferente. ¿Ya? Muy bien, y el nacionalismo, como siempre, se hace presente diciendo, pues no, no, los chechenos son una nación diferente a la rusa. Y como son minoría en Rusia, pues entonces lo que les conviene es separarse en nombre de la libre determinación de los pueblos, en nombre de la libertad de cada nación a decidir su futuro. ¿Por qué Rusia no le acepta su independencia? ¿Por qué no? ¿Mm? Porque en este territorio llamado el Cáucaso, acá están las montañas ¿no? de esta zona, pues aquí hay petróleo, otra vez el petróleo, ¿no? Como en las guerras del Golfo Pérsico. El petróleo es una bendición para los pueblos, pero también una maldición, ¿no? Cuando pues son pueblos débiles y vienen otros pues a dominarlos, ¿no? Pues sometiendo a esos que viven encima de esos territorios petroleros como los chechenos, ¿no? Además, que el petróleo que viene desde más allá del mar Caspio, tiene que ser transportado del mar Caspio al mar Negro, del mar Negro pues hacia Europa, hacia el Mediterráneo. Muy bien, entonces aquí se tienen que construir oleoductos para que el petróleo pueda ser trasladado, ¿no? Muy bien, Chechenia está justo allí, en medio, ¿no? Entonces Rusia va a oponerse a la separación de Chechenia. Georgia, Azerbaiyán, Armenia, ustedes saben, Turkmenistán, Ucrania, eran países que se independizaron, que se separaron de la Unión Soviética. Muy bien, pues Rusia no permitió que Chechenia lo haga, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces todo por el petróleo, ¿no? Rusia es un país petrolero, necesita seguir controlando esta región, ¿no? Muy bien, ahí está. Como en el 91 los chechenos habían declarado su independencia, en ese momento, pues Boris Yeltsin, presidente de Rusia, no había hecho nada por los problemas internos que se dieron pues tras la desintegración de la Unión Soviética. Ya en el 94 se produce
la primera guerra chechena. Los rusos dijeron, pues vamos a recuperar el control de Chechenia. Los chechenos creían ser una nación independiente, pero ahora tendrá que defender su autonomía frente a los rusos. Así que van los rusos con sus tanques, con sus aviones, con sus tropas. Rusia tal vez no era ya considerada una superpotencia, pero la diferencia entre el poder ruso y el poder checheno era enorme, ¿no? Ya, tal vez no seas una superpotencia, pero eres una potencia de todas maneras, ¿no? Pues bien, así se dio la primera guerra chechena, en el 94, ¿no? En este periodo del nuevo orden mundial. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Los rusos, ¿ya? No lograron ganar la primera guerra chechena. Sí, entraron a Chechenia y llegaron a tomar con mucha dificultad la capital de Chechenia, Grozny, ¿ya? Pero por más que tomaron la capital con mucho esfuerzo, pues no van a poder tomar los alrededores, es decir, las zonas rurales, las zonas montañosas, porque allí se refugiaron la resistencia chechena. ¿Ya? Esto me recuerda a la guerra de Afganistán, donde la Unión Soviética no pudo completar su victoria contra la resistencia afgana. Y al final, los soviéticos abandonaron Afganistán. Pues bien, entonces pasó algo muy similar. Los rusos no lograron consolidar su victoria en esta primera guerra chechena, ¿ya? La guerra se alarga, pues al final, en medio de la crisis que Rusia vivía en los años 90, pues Yeltsin termina retirando sus tropas de Chechenia. Retirando sus tropas. Por eso se considera que la primera guerra chechena fue un fracaso militar de Rusia. ¿Ya? Así es. La URSS fracasó en Afganistán. Rusia, que no es la URSS, ¿no? Rusia es un pedazo de la URSS, Rusia fracasó en Chechenia. ¿Ya? Es una guerra muy similar. Ahí está. Como a Estados Unidos le pasó en Vietnam, ¿no? Y a Perú, bueno, a Perú le pasó varias veces, ¿no? Pero estamos hablando pues, de gigantes, ¿no? Estados Unidos, Sur, Rusia, que han tenido, por más gigantes que son, fracasos militares, ¿no? Que son dignos pues, de resaltar, ¿no? En la historia, ¿no? Muy bien, pero esto no fue el fin de la guerra chechena, solo fue la primera. Unos años después, cuando los chechenos pues creían haber ratificado su independencia, van a verse atacados nuevamente por Rusia en el año de 1999. Rusia vuelve a atacar, ahora con una mejor estrategia, ahora ¿no? Con mayor fuerza, y esta vez en la Segunda Guerra Chechena, Rusia derrotó a los chechenos. Los derrotó y así Chechenia volvió a ser parte del territorio de Rusia. ¿Ya? Chechenia no es un país independiente actualmente. ¿Ya? Es un territorio de Rusia. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Pero los chechenos hasta ahora sueñan con su independencia. Han perdido la guerra, pero aún tienen sus aspiraciones. Ahora, cuando te enfrentas a un enemigo superior y al final te derrota, ¿ya? Pues tú, ¿no? Caes, pues, en el radicalismo a veces. ¿Qué hicieron muchos chechenos? Los más radicales, ¿ya? ¿Qué decidieron hacer? Pues decidieron practicar el terrorismo, ¿ya? El terrorismo, ¿no? Es decir, hacer atentados terroristas contra Rusia, ¿ya? Así es, explosiones, secuestros, como fue el secuestro o la toma de un teatro en Moscú por parte de terroristas chechenos. ¿Por qué secuestraron estos chechenos ese teatro en Moscú?
Pues lo hicieron para presionar a Rusia para que acepte la independencia de Chechenia. Uno por un lado dice, ¿no? Sí, pues tienen derecho a ser libres, pero pues por otro lado, terrorismo, nosotros hemos vivido eso bueno, no estamos para apoyar pues este terrorismo, ¿no? Ah, pues los rusos no negocian con los terroristas igual que los norteamericanos, pues ellos tomaron el teatro de Moscú a la fuerza. Y el resultado, un montón de muertos, ¿no? Todos los terroristas asesinados, pero también muchas muertes civiles. Le fue mejor a Fujimori en el Perú cuando tomó la embajada o la casa del embajador japonés acá en Lima, tomada por los emiratistas. Le fue mejor a Fujimori que a los rusos en ese tiempo, ¿no? Una situación similar, ¿no? Bien, entonces lo de Chechenia es un asunto pendiente. ¿Qué pasará más adelante? Nuevamente se proclamarán independientes, habrá una otra guerra chechena, se meterá Estados Unidos contra Rusia, pues eso podría desatar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Estados Unidos no intervienen. Cuando es un asunto neto de los rusos, en su territorio, Estados Unidos no puede intervenir, ¿no? Porque pues no es lo mismo pues pelear contra Serbia, como hemos visto, a pelear contra Rusia, ¿no? Bien, dejando Chechenia, nos vamos ya al año 2001, cuando el 11 de septiembre de ese año se produjo un atentado terrorista, obviamente no de los chechenos, sino de Al-Qaeda, una organización musulmana, sunita, de ideología fundamentalista, liderada por Osama Bin Laden. La versión oficial es que Al-Qaeda secuestró, ¿no?, un grupo de aviones y los dirigió contra pues, posiciones estratégicas de los Estados Unidos, ¿no? Así es, como vemos en la imagen, un par de aviones pues estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York, provocando su caída, ¿no?, en cuestión de horas y la muerte de miles de personas. Otro avión, pues, buscó estrellarse contra el Pentágono, solo que, pues, acá el impacto fue menor, el daño fue menor. Muy bien, entonces a esto se le conoce como el atentado del 11 de septiembre. El presidente de Estados Unidos en ese momento, George Bush, recuerda que hay dos Bush, el padre y el hijo. ¿Sí? George Bush padre, él gobernó entre el 80 y 90. A él lo vimos cuando se desintegró la URSS, cuando se produjo la guerra del Golfo Pérsico de 1991. En cambio, al Bush hijo lo vemos aquí con la caída de las Torres Gemelas, con la invasión de Afganistán, con la invasión de Irak, a Bush hijo. ¿Ya? Muy bien, entonces Bush responsabilizó a Al-Qaeda del ataque terrorista, ¿ya? Consideró pues que Bin Laden era el responsable de esto. Ya hemos mencionado a Bin Laden antes, ¿no? Había apoyado a Estados Unidos como nexo cuando Estados Unidos se acercó a los mujahidines afganos en la guerra de Afganistán, en la que los afganos peleaban contra la Unión Soviética en los años 80. Pues ahora vemos a Bin Laden, ya líder de Al-Qaeda, pues como el mayor terrorista, así le han llamado, pues, ¿no? Enemigo de Estados Unidos, lo cual sorprende, pues, que sea aliado en el pasado y el mayor enemigo en el presente. Muy bien. Ahora, hay indicios fuertes que esto de las Torres Gemelas pudo haber sido algo diferente a lo que plantea oficialmente Estados Unidos. ¿Ya? Hay quienes plantean que Estados Unidos pues se dejó atacar por Al-Qaeda.
se dejó atacar para luego atacar con fuerza a aquellos países que supuestamente apoyaban el terrorismo, ¿no? Otros van más allá y dicen que Estados Unidos se atacó a sí mismo, ¿no? ¿Te recuerdan la guerra de Vietnam? Pues Estados Unidos buscó que le ataquen para poder ir luego a derrotar a Vietnam del Norte, ¿no? O Pearl Harbor, ¿recuerdas? Estados Unidos, sabiendo que Japón le iba a atacar, se dejó atacar para luego ir y aniquilar a Japón en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues hay indicios, ¿no? Que pudo haber ocurrido algo similar, ¿no? Pero pues no nos van a preguntar por esas teorías de la conspiración, pues en examen de admisión, nos van a preguntar por cuestiones oficiales, ¿no? ¿Ya? Entonces acá se responsabiliza a Al Qaeda. Muy bien, entonces, ¿qué consecuencia trajo esto? Que Bush no dijo, pues, que Estados Unidos va a esperar a que le ataquen, ¿no? No podemos esperar a que nos ataquen nuevamente, ¿no? Tenemos que ir tras ellos, una guerra preventiva, ¿no? Antes que me ataquen, pues vamos e invadimos. ¿Y dónde está Al Qaeda? Pues decía Bush que Al Qaeda estaba escondido en Afganistán, un país gobernado por los talibanes. Ellos eran fundamentalistas, sunitas, es decir, compartían pensamiento, el fundamentalista con los de Al Qaeda, pues así que Estados Unidos denunció que en Afganistán se escondían los terroristas, que ahí estaba escondido Osama Bin Laden, así que justificó de esa forma la invasión de Afganistán, que se produjo en octubre del año 2001. Octubre, la caída de las torres fue en septiembre. En octubre, Estados Unidos invadió Afganistán. ¿Ya? Muy bien, entonces en esta lucha, la libertad duradera, como le llamó Estados Unidos, pues tomó Kabul, la capital afgana, y sacó del poder a los talibanes. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿la ONU estuvo de acuerdo con estas guerras preventivas? No, la ONU se opuso a estas guerras preventivas, pero Estados Unidos decidió hacer sus guerras, así no tenga la aprobación de la ONU, lo cual demuestra que estamos en el nuevo orden mundial, que hay hegemonía norteamericana y Estados Unidos puede decirle no a la ONU. La ONU se supone somos todos los países reunidos, ¿no? Y Estados Unidos puede decirle no al mundo y considerar que lo que dice es lo correcto y bueno, pues invadió Afganistán. Muy bien, para eso contó con el apoyo de varios aliados, sobre todo pues quien es su brazo derecho, Inglaterra. Inglaterra. Muy bien, ahora, hoy podemos decir que esta invasión de Afganistán fue un fracaso. ¿Por qué? Porque Estados Unidos nos prometió que Afganistán sería otro, ¿ya? Que Afganistán también sería una democracia liberal. Pero ¿qué ocurrió? Que en los 20 años que Estados Unidos estuvo en Afganistán, porque desde 2001, recién Estados Unidos se ha retirado de Afganistán en el 2021, este año. Se retira y ¿qué pasa? Afganistán vuelve a ser la misma de hace 20 años. Los talibanes recuperaron el poder en Afganistán. Y Afganistán ha vuelto a ser pues un país fundamentalista. ¿Qué hizo Estados Unidos en 20 años? No pudo terminar de derrotar a los talibanes, no pudo poder cambiar las estructuras del país, pues al parecer no pudo hacerlo. Pues entonces, ¿para qué invadió Afganistán? También invadió Irak. ¿Cómo justificó Estados Unidos la invasión sobre Irak? Pues afirmó Estados Unidos que Irak, con su dictador Saddam Hussein, también apoyaba a los terroristas, lo cual no era cierto, porque Hussein no era un fundamentalista, y también que
Hussein tenía armas de destrucción masiva, armas químicas, que estaban creando armas químicas y que eso era una amenaza para el mundo. Estados Unidos invadió en el año 2003 a Irak. ¿Ya? Cuando invaden, la ONU inspecciona Irak y no encontró armas de destrucción masiva. Esta es una gran mentira que dijo Estados Unidos. Estados Unidos, antes de la guerra, nos aseguró, dijo que tenía las pruebas, solo que nunca los presentaba. Aseguró que tenía las evidencias, pero cuando se invadió Irak, no se encontraron las armas de destrucción masiva. Entonces se hizo una guerra con una mentira y pues no se ha condenado a Estados Unidos por eso, ¿no? Hussein fue detenido, ¿ya? Y ejecutado en el año 2006. Hussein. ¿Ya? Uy, nos ganó la hora ya. Muy bien. El último punto es lo de China. Cómo China ha crecido, pues, tremendamente en los últimos años, sobre todo en este siglo XXI, y se ha convertido, pues, en un nuevo gigante. Ahora, esta nueva China no es pues la misma de la época de Mao Zedong, porque Mao Zedong dejó una China con una economía socialista, es decir, los medios de producción eran propiedad del Estado. Desde que murió Mao y entró Deng Xiaoping, se hicieron un conjunto de reformas que restablecieron la propiedad privada de la tierra, de la industria. Es decir, China adoptó el capitalismo. Ellos le llaman economía socialista de mercado. Bueno, un nombre bastante curioso, ¿no? Socialista de mercado, ¿no? Muy bien, y se integró pues al mundo globalizado, y como China tiene tanta población, es decir, puede contar con abundante mano de obra y barata, puede disminuir costos de producción y pudo pues de esa forma convertirse en un líder comercial, industrial en nuestro tiempo. Y más con el megaproyecto de la nueva ruta de la seda, ¿ya? De interconectar Asia con Europa, con África, con América Latina, inclusive para un mayor desarrollo comercial chino, pues ya se prevé que China, pues, ya dicen, superará a Estados Unidos, ¿no? De allí la guerra comercial entre Estados Unidos y China actualmente. Muy bien, también notamos pues la cada vez más presente influencia de China sobre América Latina, ¿no? Por más que se critica a China diciendo que China tiene un Estado socialista, que es una dictadura, que un solo partido gobierna, un partido comunista, sin embargo, pues no se rompen relaciones con China, Perú sigue haciendo negocios con China, a China no se le ve como el mal ejemplo porque pues podrían malograrse las relaciones comerciales. Bueno, ya, ¿qué pasará con China más adelante? Pues veremos. Listo, muchachos, nos ganó la hora nuevamente, van a disculpar. Ya, nos quedamos aquí, nos vemos la próxima semana, ya, para repasar lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Muy bien, nos vemos.